Aipe, which is the site of Las Piedras Pintadas. This is a place where there are the most rock symbols in any area in Colombia, the biggest collection of them. And we have some examples of them here. So this one is a deer, and this is a spiral, which is a very important symbol. This one is possibly a monkey or a tiger. This one is a frog as well, and an ant. So we are here, and we are going to later go and actually see the original rock carvings. Caique, compas, pijados y sudas. Hoy vamos a hablar de la famosa piedra pintada de Aipe Huila. Este poderoso mural se encuentra situado en la vereda Piedra Pintada del sector rural de Aipe Huila, en la finca denominada Piedra Pintada, propiedad de la señora Marta Castro. Acá podemos ver la localización del petroglifo con respecto al río Magdalena y a la vía Neiva Espinal. Podemos observar que hay un sitio inundado donde dice petroglifo sumergido. El tamaño de esta obra maestra es de 7,5 metros de largo por 4,75 metros de ancho. La altura que se puede observar es de 3,3 metros. Esta piedra está orientada con el amanecer. La piedra pintada de Aipe, la cual es un verdadero símbolo para este municipio, consiste en un canto rodado de origen sedimentario, ubicado en la base del talud de la carretera que va de Neiva a Bogotá. Los glifos se localizan en su gran mayoría en el plano mayor, orientado hacia el curso del río Magdalena, que se halla a una distancia aproximada de 350 metros. Sobre esta margen del río se encuentra una roca sumergida que, según informantes locales, ostenta numerosos glifos grabados similares a los que muestra la piedra pintada. Dichos grabados se podrían observar cuando desciende el nivel del agua en un fuerte verano. Es posible que la roca originalmente estuviera emplazada en el borde de la terraza aluvial y con el tiempo se fue desplazando por el plano inclinado del cauce y hoy se halla completamente sumergida por el material sedimentario que arrastra el río. Este era el estado en que se encontraba la piedra pintada en el año de 1974, antes de que las obras de rectificación de la carretera ubicaran en otra parte. Foto de César Velandia. La mayor parte de los grabados de la pictografía de Aipe se encuentran distribuidos en la cara frontal de la roca hacia la parte inferior. En la parte superior y lateral izquierda, separados del conjunto, se encuentran dos motivos esquematizados en forma espiral. El conjunto dominante lo constituye la superficie inclinada de la roca que ocupa las 3/4 partes del área total. Hacia la parte media de la misma se distinguen ciertos conjuntos de formas figurativas de sentido zoomorfo, esquemas antropomorfos y fitomorfos. Algunos de los grafemas han sido descritos por varios investigadores como representaciones de objetos de orfebrería prehispánicos. Así se ve la piedra de Aipe desde agosto de 2005. Esta foto es de César Velandia. La piedra de Aipe tiene tras de sí una estela de interpretaciones y conjeturas desde los tiempos de Fray Pedro Simón, que coinciden en relacionar los grafemas como un muestrario de joyas y alhajas, y el sitio como el marcador o indicador de un mercado. A diferencia de casi la totalidad de las ocurrencias rupestres del área andina, que no tienen ningún correlato explicativo sobre su significado o propósito práctico, ni en las tradiciones mitopoéticas indígenas, ni en la documentación historiográfica o etnográfica. En este caso llama la atención que casi sin discusión se haya aceptado esta conjetura, cuyo origen se encuentra en la interpretación de un texto del cronista Fray Pedro Simón, hecha por sucesivos autores que apoyaron su criterio en anteriores explicaciones. Así, al revisar el texto original de la región del sur del Tolima, Fray Pedro Simón dice: Poinas, o como llamaban los españoles, Yaporojes, cuyo cacique era llamado Yapaoco. Estos eran tantos que cogían sus poblaciones ambas partes del río Magdalena, desde el Cuello hasta el Lache, que entra en el Gran, enfrente de Neiva. Eran estos grandes mineros, por ser muchas las vetas de oro que hay en la tierra nombrada, y esto les ocasionaba saber fundirlas y labrarlas, haciendo de ello muchas y grandes joyas, de las que muchas veces hemos dicho, aunque mal obradas, para sus galas y santuarios. A las tierras de estos acudían a hacer mercado los muiscas, en especial
los del pueblo de Pasca y sus convecinos, llevándoles mucha cantidad de finas mantas, sal y esmeraldas, con que rescataban mucho del oro fundido y de las joyas que le daban en trueque los yaporó, que fue el camino más principal por donde entró la mayor parte del oro que hubo en este nuevo reino y hallaron los españoles, aunque no dejó de acrecentarlo el que sacaban de los pillajes de las victorias que tenían con sus enemigos los panches. En cuanto a la piedra pintada, como un muestrario de joyas y alhajas, podemos advertir a primera vista y como motivo principal varios pectorales de formas diferentes. Estos pectorales pueden muy bien compararse con los usados por los indígenas de diversas tribus antes de la conquista española. Existen representaciones de pectorales acorazonados en estatuas de piedra halladas en Dolores, Tolima, en aparente asociación con un pectoral acorazonado de cobre y en los petroglifos de la conocida piedra de Aipe. Es curioso anotar la asociación de estos pectorales con los sitios de Pandi y Aipe, dos de los principales centros comerciales de la región, cuyo funcionamiento se prolonga hasta la época de la conquista española. Falchetti, 1978. La referencia que hace Falchetti a representaciones de pectorales acorazonados en estatuas de piedra halladas en Dolores, Tolima, nos lleva al estudio realizado por el doctor César Augusto Velandia Jagua sobre la iconografía de la estatuaria hallada en el enterramiento funerario de dicho valle, la cual se encuentra relacionada con varias estaciones de arte rupestre y que además se halla asociada con el ajuar funerario compuesto principalmente por elementos de orfebrería de cobre rojo y tumbaga, tales como narigueras, pectorales acorazonados y demás. El equipo de César Velandia identificó la iconografía funeraria del Valle del Río Cabrera con la respectiva del Valle del Río Magdalena y en particular contrastando las posibles representaciones de los elementos orfebres en ocurrencias rupestres localizadas en los mismos valles, entre las que resaltaba el caso de la piedra pintada de Aipe. Veo una luz que me llama a despertar. Es el fuego que está en mi interior. Fluye como la savia vital. Oigo una voz que me invita a caminar los senderos ocultos al sol, los caminos más duros de andar.